Policías asesinados, cuerpos decapitados, militares acribillados, ciudadanos atemorizados, víctimas de una guerra brutal e inacabable, víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón dice que va ganando, pero no podrá hacerlo, porque la guerra contra las drogas no va a concluir con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar, porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad, el ofuscamiento de una realidad que, como diría George Orwell, denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que lo hace posible. México, el país donde la expansión del narcotráfico es síntoma de todo lo que no funciona, donde se atacan los efectos, pero no las causas, donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de eso que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos, de criminales organizados que lavan dinero y instituciones financieras que se benefician de ello, de sicarios que asesinan a policías y policías corruptos que les pagan para deshacerse de sus correligionarios, de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malosos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados, los presidentes municipales castigados, los procuradores investigados, los militares acusados? El narcotráfico se nutre de una vasta red tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del Estado de Derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política de este país para actuar y hablar honestamente. Porque no importa cuántos consejos se instalen, cuántas cumbres se organicen, cuántos compromisos se enlisten, cuántos discursos se pronuncien o cuántas tropas se envíen. El problema del narcotráfico no puede ser combatido tan solo con más armas, más balas, más policías, más sangre en el suelo. México continuará siendo el tipo de país convulso que es, mientras los criminales no sean castigados. Y eso jamás ocurrirá mientras los íconos de la impunidad en el gobierno sigan ahí. Pero la raíz de todo es la impunidad, nos dicen. El crimen creció gracias a la impunidad, dice Felipe Calderón. Tiene razón. Pero el problema es que el presidente y muchos otros miembros de la clase política de México se refieren a la impunidad como si no hubieran contribuido a institucionalizarla, como si la impunidad fuera un fenómeno desvinculado de su propia actuación, como si la culpa fuera tan solo de ciudadanos apáticos o una sociedad que ha perdido los valores, como si la impunidad no hubiera sido fomentada por gobernadores venales y líderes sindicales corruptos y presidentes acomodaticios, como si ellos no hubieran contribuido desde hace décadas a hacer de la impunidad una condición sine qua non del sistema político que produce un sistema donde el narcotráfico florece. Y por eso el principal objetivo de la guerra que se quiere ganar no debe ser tan solo la destrucción de los cárteles, sino la construcción verdadera del Estado de Derecho. La meta no debe ser tan solo matar más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país donde son impunemente ignoradas. Pero ello requerirá confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. El Estado mexicano todavía no es un Estado fallido, pero sin duda es un Estado infiltrado. Quizá eso es lo que quiso decir el secretario de Economía cuando sugirió que el próximo presidente podría ser un narco.